Señores periodistas, tengan ustedes muy buenas tardes. El Tribunal Constitucional les da la más cordial bienvenida y agradece su presencia. A continuación, pronunciamiento del señor presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume Fortini. Señores periodistas y opinión pública, buenas tardes. Los he convocado en mi calidad de presidente del Tribunal Constitucional del Perú para dar cuenta al país de un paso relevante que viene concitando la atención de toda la colectividad peruana y extranjera. Me refiero a la decisión que se espera de nosotros respecto al proceso de habeas corpus planteado a favor de la ciudadana Keiko Sofía Fujimori Iguchi. El proceso deliberativo y decisorio de ese caso ha concluido el día de hoy, con la participación de todos los magistrados que estuvieron presentes en la vista de la causa, es decir, de los 7 magistrados que integramos el Tribunal Constitucional. Ha sido un debate amplio, alturado, sereno y sin restricciones, en el cual cada magistrado ha intervenido exponiendo sus puntos de vista y sus pareceres. Antes de dar oficialmente el resultado de la votación, que se traduce en la decisión adoptada, la cual ha sido aprobada por mayoría, debo expresar al país lo siguiente. Primero, la justicia constitucional, como toda forma auténtica de justicia, no se subordina a ningún poder político, ni al poder de una burocracia o de algunos funcionarios, ni mucho menos a rumores generados para orientar la opinión pública en determinado sentido. Segundo, los derechos fundamentales o derechos humanos no tienen rostro. Los derechos fundamentales o derechos humanos no tienen rostro. Los jueces constitucionales actuamos de acuerdo a lo que manda la Constitución y la ley, así como de acuerdo a lo que exige la defensa de los derechos humanos, que son intrínsecos, inherentes y propios de la persona humana, como el derecho a la libertad personal, el derecho al debido proceso, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado imparcialmente y el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, entre otros derechos. Tercero, las sentencias del Tribunal Constitucional son ajenas a todo poder político. Repito, las sentencias del Tribunal Constitucional son ajenas a todo poder político, a todo poder fáctico, pues el Tribunal Constitucional es autónomo e independiente y es muy consciente del mandato constitucional que le impone defender los derechos fundamentales y la constitucionalidad como clave del Estado constitucional y de la democracia. Cuarto, respecto a la decisión adoptada, dejo aclarado que el Tribunal Constitucional no ha juzgado el tema de fondo del caso de la ciudadana Keiko Sofía Fujimori Iguchi, no ha declarado su absolución ni la ha condenado. Esa es responsabilidad exclusiva del Poder Judicial que el Tribunal Constitucional respeta de manera escrupulosa. Quinto, el Tribunal Constitucional, asumiendo su responsabilidad constitucional y no lavándose las manos, ni mucho menos actuando en forma pusilánime, ha acordado por decisión mayoritaria aceptar el habeas corpus presentado por la ciudadana Sachi Marcela Fujimori Iguchi en representación de su hermana, la ciudadana Keiko Sofía
Fujimori Iguchi, resolviendo con los votos a favor de los magistrados Blume Fortini, ponente de la causa, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Ferrero Costa, y los votos en contra de los magistrados Miranda Canales, Ledesma Narváez y Espinosa Saldaña Barrera, declarar fundada la demanda de habeas corpus por afectación del derecho a la libertad personal de la ciudadana Keiko Sofía Fujimori Iguchi. Declarar nula la resolución 7 de fecha 31 de octubre del 2018, expedida por el juez del primer juzgado de investigación preparatoria nacional. Declarar nula la resolución 26 de fecha 3 de enero de 2019, expedida por la Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior de Justicia. Declarar nula la ejecutoria del 9 de agosto del 2019, expedida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Retrotraer las cosas al estado anterior a la emisión de las resoluciones anuladas y disponer la inmediata libertad de la favorecida Keiko Sofía Fujimori Iguchi. Los demás extremos de la demanda y que consideró la ponencia no alcanzaron 4 votos. Sexto, es imperativo que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público asuman inequívocamente que el Tribunal Constitucional es el garante de los derechos fundamentales y conforme a su jurisprudencia, a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a otras instancias internacionales, debe garantizarse el derecho a la libertad personal. 7. Tenemos que ser absolutamente cuidadosos. La justicia mediática no es justicia. La única forma de fortalecer las instituciones y luchar de manera coherente contra la corrupción es llevar a cabo una lucha constitucionalizada contra la corrupción, de manera que resulte coherente con el respeto a los principios y derechos fundamentales. Es un imperativo nacional constitucionalizar la lucha anticorrupción para que nuestra lucha sea legítima, válida y auténtica. Octavo, finalmente, en cuanto al caso de la ciudadana Keiko Sofía Fujimori Iguchi, debo informar que la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional, así como los votos singulares y los fundamentos de voto emitidos por los señores magistrados, serán publicados en la página web de la institución el día jueves 28 del presente mes de noviembre, oportunidad en la que se procederá a la notificación a las partes. De otro lado, también debo informar que con relación al proceso competencial promovido por el Poder Legislativo contra el Poder Ejecutivo, se ha decidido que la audiencia pública para la vista de la causa se lleve a cabo el día miércoles 4 de diciembre del 2019 a las 9:30 horas en la ciudad de Lima, ocasión en la que las partes involucradas podrán participar a través de sus representantes o abogados, esgrimiendo los argumentos que a su derecho convengan. Muchas gracias. Lima, 25 de noviembre del año 2019. Señores periodistas, el presidente del Tribunal Constitucional contestará algunas interrogantes. Mi colega Gregorio Matos está en la parte posterior de la sala con un micrófono. Por favor, les pedimos que se identifiquen con su nombre y el medio de comunicación al que representan. Buenas tardes, señor Blume. Buenas tardes. Le saluda Lourdes Paucar de Canal N. 2 preguntas. Entonces, se entiende que el extremo del pedido en el cual se criticaba la decisión del juez, o se acusaba al juez Richard Concepción Carhuancho de falta de parcialidad, no alcanzó los votos necesarios y de ahí ha dicho que recién se va a publicar el jueves y se va a notificar a las partes. Eso significa que recién a partir de allí se podría tramitar, digamos, la libertad de Keiko Fujimori. Vamos por partes. Respecto a lo primero, efectivamente no se han alcanzado los 4 votos, por lo que
ese tema no corresponde a la decisión adoptada. Es decir, solamente se obtuvieron 3 votos y 4 en contra. Lo segundo es que el día jueves se publica en la página web y se notifica a las partes. Las decisiones son obligatorias a partir del día siguiente de su publicación y notificación a las partes, y deben cumplirse de acuerdo a sus propios términos y en el menor tiempo posible. Magistrado, ¿qué tal? A ver, ¿dónde está? Soy Luis Pérez, periodista de Convoca.p. ¿Cómo está? Ya. Quisiera saber cuáles fueron los motivos para no incluir las declaraciones del señor Jorge Yoshiyama. ¿Perdón? Quisiéramos conocer cuáles fueron los motivos por los cuales no se incluyeron las declaraciones de Jorge Yoshiyama, y también sobre el tema, lo conocido la semana pasada, de las confesiones de los empresarios sobre aportes. Le agradezco mucho la pregunta porque permite aclarar. En primer lugar, las declaraciones sí se han revisado y se ha tenido conocimiento de las mismas. Pero ocurre que en el proceso de habeas corpus contra resolución judicial firme, se analizan las resoluciones dictadas por el Poder Judicial y se revisa si en esas decisiones se han respetado o no los derechos fundamentales invocados por la persona que inicia el proceso o la persona que aparece como favorecida con la sentencia, en este caso la señora Keiko Sofía Fujimori Iguchi. No es competencia del tribunal pronunciarse sobre documentos producidos después de estas resoluciones. O sea, nosotros nos constreñimos al análisis de esas resoluciones y de lo actuado hasta ese momento para ver si se ha respetado o no los derechos fundamentales. Hago hincapié en lo siguiente: no hemos absuelto a la señora Keiko, ni tampoco la hemos condenado. Esa es competencia del Poder Judicial. Y aclaro también otro punto adicional. Se dice ahí, revelando un desconocimiento del Código Procesal Constitucional, que cómo es posible que habiendo intervenido 14 jueces, el tribunal anule lo que los 14 jueces hicieron, como si la justicia fuera un tema de cantidad y no de calidad de las resoluciones. Le digo lo siguiente: todos los procesos de habeas corpus y de amparo contra resoluciones judiciales se plantean contra decisiones que han pasado por 3 instancias normalmente en el Poder Judicial y 2 instancias en el propio proceso. O sea, siempre interviene un juez de primera instancia, 3 jueces superiores, 5 jueces supremos, son 9, y ya en el proceso que se inicia acá interviene un juez de primera instancia, 10, 3 jueces en segunda instancia, 13, y recién llega al tribunal. Entonces aquí cuando se dice, y yo lo he oído con bastante preocupación, ¿cómo es posible que en la intervención de 14 jueces, en este caso concreto, porque hubo una dirimencia en la Corte Suprema, pueda ser rectificada por el Tribunal Constitucional? Se está afirmando algo que revela un absoluto desconocimiento del marco constitucional y legal que rige los procesos constitucionales. En todo proceso, vuelvo a repetir, de habeas corpus y de amparo contra la resolución judicial, por lo menos hay 13 jueces que deciden previamente. Pero nosotros estamos en el rol de guardianes y defensores de los derechos fundamentales, que son derechos que tenemos todos los habitantes de este país, sin importar la afiliación política, sin importar la condición social, sin importar el color, sin importar la raza y sin importar nada, porque somos seres humanos que merecemos respeto de nuestros derechos. Y por lo tanto, el guardián de esos derechos fundamentales es el Tribunal Constitucional. Y el país tiene que entender que el rol del Tribunal Constitucional es clave para la democracia, porque una democracia en la que se avasallan derechos, se pisotean derechos y la justicia está al servicio de las presiones coyunturales, no funciona. Por eso yo con gran satisfacción les digo que presido un tribunal de gente honesta, de gente calificada, de gente bien intencionada, que cumple a cabalidad y con independencia su rol de juez constitucional. Podemos discrepar, pero
las decisiones se adoptan por mayoría y el Tribunal Constitucional demuestra una vez más con esta decisión su autonomía y su independencia como órgano básico, fundamental, para que opere en nuestro país el sistema democrático que hoy tenemos y que esperamos siga por siempre para beneficio de todos los peruanos. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí. Karen Barbosa, del diario El Comercio, doctor Blume. Doctor, quería hacerle dos consultitas. La primera es que si nos puede ampliar un poco más. Usted informó de que solamente se ha acogido, digamos, el fundamento sobre la violación al derecho personal, ¿no? A la libertad personal. Quería saber si nos podría explicar un poco más en qué consiste este tipo de violación. Y mi segunda consulta, doctor, es si en efecto su ponencia contiene elementos de análisis y valoración del proceso judicial, por ejemplo, que es criminalidad organizada o lavado de activos, ¿no? Como había trascendido. Bueno, la parte demandante invocó la afectación de varios derechos. Por ejemplo, derecho a la debida motivación, derecho de defensa, derecho a la pluralidad de instancias, derecho al contradictorio, etcétera, y derecho a la libertad personal. Lo que ha concitado los 4 votos es el derecho a la libertad personal. En lo otro hay puntos de vista discrepantes. Solamente se ha reunido 3 votos. Eso por un lado. Y por otro lado, conforme aparecerá ya en el documento que se publicará, no es que mi ponencia entra al tema de fondo, ni evalúa pruebas, sino se refiere a un derecho reclamado que fue el derecho a la debida motivación. Y el derecho a la debida motivación obliga al Tribunal Constitucional a analizar el contenido de la resolución, no para pronunciarse sobre el fondo, ni para valorar las pruebas, sino para observar si el juez ha respetado los cánones o los lineamientos de lo que constituye la debida argumentación. Es decir, el juez ha sido coherente, ha sido armónico, ha realizado un análisis adecuado, etcétera. A eso se ha referido el tema en lo que hacía a mi ponencia. Pero no es la decisión mayoritaria y yo, como presidente del tribunal, debo salir en defensa de la posición que ganó, que es la que señala que se afectó la libertad personal. Última pregunta, por favor, si es que hay. ¿Sí? Señor presidente, Marlon Rojas de Panamericana Televisión, le consulto, esta carta de la hija de Keiko Fujimori y también la huelga de hambre de Mark Vito, ¿habría servido para intencionar la decisión del Tribunal Constitucional? Mire, nosotros hemos demostrado, yo diría en forma reiterada, que somos un tribunal que no nos dejamos presionar por ningún tipo de presión, venga de donde venga. En lo particular, ustedes son testigos que a mí se me ha achacado el ser humanista, el ser vizcarrista, el ser aprista, el ser fujimorista, el ser aprofujimorista, etcétera. Y yo, como siempre les he dicho, respeto mucho esas posiciones, pero sinceramente no tocan mi conciencia, ni mis principios, ni mis valores, porque yo estoy acá en forma independiente a cualquier influencia y por más que haya presión en lo particular contra este humilde magistrado, a mí la presión no va a orientar mi decisión, va a orientar mi convicción personal, mi conciencia, mis principios y mis valores, que es precisamente lo que hay que rescatar como tema de fondo para que podamos funcionar como democracia auténtica, en donde se respetan los derechos fundamentales. Eso es todo, entonces, muchas gracias. Présteme. Perdón un ratito, yo estoy convaleciente. Sí, estamos... perdón, Guillermo, yo estoy convaleciente de este accidente que tuve. ¿Me alcanza usted el bastón? Me van a disculpar porque todavía estoy limitado. Perdón. Mire, ese es un tema que tiene que ser decidido por el Poder Judicial. Evidentemente que hay una investigación en giro, hay un cuaderno cautelar en trámite y ese cuaderno continuará, pero todo esto ya
corresponde al Poder Judicial. Yo no puedo ingresar en ese territorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, todo eso lo van a despejar cuando el jueves lean los términos de las posiciones de cada uno de los magistrados. Muchas gracias.